en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, para los que nos visitan. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos de una manera sistemática, continua, versículo a versículo. Llevamos varios meses ya exponiendo Marcos y en este día estamos en Marcos capítulo 12. Vamos a estar tocando de los versículos del 13 al 17. Marcos capítulo 12, versículos de el 13 al 17. Un fuerte amén cuando estén ahí. Amén. Amén. Lo leemos. Dice la palabra de Dios: y enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Vamos. Bendito y amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos estar en este lugar y escuchar tu palabra. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es transparente, Señor, tu palabra es consistente, porque tú eres verdad, porque tú eres transparente y eres consistente, Señor, en todos tus atributos y tu gloria. Señor, ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra, Señor. Mira, tú conoces, Señor, nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos en esta tarde. Padre, que seas tú hablándonos, Señor, a través de ella. Que seas tú, Señor, instruyéndonos, confortándonos, confrontándonos, Señor, transformándonos por medio de tu palabra. Límpianos, Señor, y santifícanos por medio de ella, ese instrumento, ese medio, Señor, de tu gracia, para edificar a los tuyos, a tu iglesia, que es, Señor, tu novia. Señor, ayúdanos y guíanos, Señor, en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Amén, amén. El tema de esta tarde es marcas de un hipócrita religioso. Es lo que encontramos en este texto, y si pudiéramos tomar un verso clave en este texto, es cuando Jesús les dice que por qué lo tientan, porque él había visto, dice, su hipocresía. Él había visto su hipocresía. Entonces,
Es un título fuerte, pero realmente es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y a través de exponer este texto, veremos y aprenderemos dos cosas. Las marcas de un hipócrita religioso en contraste con la veracidad, la transparencia, la consistencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el ejemplo, el mayor estándar de un cristiano, de un creyente que debe tomar y seguir y ser transformado a la imagen de Él. Ese es el propósito del cristianismo, ser como Cristo. Si le dijeron que el cristianismo se trataba de que no tendrías más problemas, o de que si tú venías a Cristo se iban a acabar tus problemas, iba a arreglar tu matrimonio, ibas a prosperar en tu vida, te han engañado. El propósito principal del cristianismo es formar la imagen de Cristo, la imagen perdida a causa del pecado, la imagen distorsionada, mejor dicho, a causa del pecado, la imagen de Dios. Nosotros vemos al principio cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen, lo crea a su semejanza, pero después el hombre cae y esa imagen fue distorsionada a causa del pecado, la imagen del hombre, y recuperada en Cristo, y prácticamente eso es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde, si el Señor así nos permite y nos ayuda en nuestro caminar. Amén. Estamos al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la semana de su crucifixión, la semana de su resurrección. Durante 3 años de ministerio en la tierra de Israel, tanto en el sur de Judea como en el norte de Galilea, nuestro Señor Jesucristo ha demostrado ser el Hijo de Dios. Él ha demostrado que Él es el Dios encarnado, el Dios hecho carne, el Verbo se hizo carne. Lo ha demostrado por su poder, lo ha demostrado por su sabiduría, su autoridad. Él ha demostrado ser el Hijo de Dios sobre la autoridad, sobre las enfermedades, sobre la autoridad que Él tenía sobre los demonios. Él ha demostrado ser el Hijo de Dios en la proclamación de la verdad, en la proclamación del reino, en la proclamación del perdón de pecados. Él tenía la autoridad de perdonar pecados, en la autoridad de la salvación. Él ha demostrado ser el Hijo de Dios en la vida, cuando Él proclamó la vida eterna. Ahora, a lo largo de estos 3 años de su ministerio, sus pasos han sido perseguidos por líderes religiosos de Israel, los supuestos guardianes de la ley de Dios, todas esas demandas, la Torá, todo eso, el Pentateuco. Ellos debían ser los guardianes, pero no lo habían sido más mayordomos de su encomienda, ¿no? Nosotros vimos la última vez hace 15 días cómo
con esta parábola que Jesús usa del señor de la viña que arrendó a unos labradores. Él plantó su viña y la encargó a unos labradores, y a su tiempo él envió a sus siervos a recoger algo de la cosecha, los cuales estos vinieron. Cuando estos vinieron, fueron apedreados, golpeados, otros fueron matados, y al final envía a su hijo, y lo mataron también, pensando que lo respetarían por ser el hijo, y lo mataron al hijo. No respetaron ni al hijo, rechazaron a todos los enviados de Dios, que eran los profetas, y aun cuando el hijo estaba enfrente de ellos, terminaron matándolo. Así que vemos en estos versículos otra confrontación con estos mismos líderes religiosos. Es como si vinieran con una segunda vez para tratar de destruirlo. Es miércoles en la semana de la Pasión, nuestro Señor está en el templo, Él está enseñando, ¿no?, la palabra de Dios, el Evangelio en el templo. Debieron haber escombros tirados por ahí, porque un día antes Él había venido al templo y había sacado a todos los mercaderes de Anás, el sumo sacerdote, y ellos están furiosos entonces. Y están furiosos desde que Él hizo lo mismo al principio de su ministerio. 3 años atrás Él había hecho lo mismo, llegó al templo y volcó las mesas, sacó a todos los que estaban vendiendo en el templo, y durante 3 años que duró el ministerio de Jesús, el odio aumentó cada vez más de estos líderes religiosos, y aún más aumentó cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, y la gente lo proclamaba como Mesías, como Señor. Y estos líderes religiosos, viendo esto, su odio incrementaba, y ellos querían de alguna manera volver al pueblo en contra de Jesús. Ahora en el versículo 15 nos dice que Jesús había percibido la hipocresía de ellos. Él había percibido esa hipocresía de estos hombres, porque ellos pusieron su hipocresía en exhibición. La pusieron en exhibición, y nosotros entonces vamos esta tarde a analizar algunas características de un hipócrita religioso. ¿Cuáles son las características de un hipócrita, o los rasgos, las marcas de un hipócrita religioso? Y en primer lugar vemos, ¿no?, una marca de los hipócritas religiosos, estos líderes que hacen alianza contra la verdad, hacen alianza en contra de la verdad. Como les decía al principio, vamos a estar viendo un contraste entre la hipocresía de estos líderes religiosos y la pureza, la santidad, la verdad, la transparencia de Jesús, que es nuestro modelo a seguir, y podamos descubrirnos a nosotros mismos en dónde estamos en nuestro caminar cristiano, y nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos en dónde estamos. Entonces vemos que la primera marca de un hipócrita religioso es hacer alianzas en contra de la verdad. Ahora, la verdad puede ser alianzas
no puede, perdón, hacer alianzas con el error. Pero muchas veces el error puede hacer alianza con la verdad. Y eso es lo que vemos aquí. Dice en nuestro texto, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Quién los envió? El Sanedrín. El Sanedrín manda a una delegación oficial que vigilaban a Jesús como una presa, como un depredador vigila a su presa. Ellos lo están vigilando, los enviaron, ¿no? Enviaron a esta delegación oficial. Esta es una trampa que le están tendiendo a Jesús. El pasaje paralelo a nuestro texto en Mateo 22:15 dice que conspiraron cómo atraparlo. Esto es una conspiración. Ellos se sentaron. Esto no fue algo que surgió en el momento. Esto fue algo donde se sentaron, dialogaron y vieron la mejor manera, crearon el mejor plan para tratar de destruir a Jesucristo. Conspiraron cómo atraparlo. Lucas 20:20, el pasaje paralelo también dice que vigilaban. Da la idea de que vigilaban como un depredador a su presa. Dice que nuestro texto que eran espías que fingían ser justos. Ellos quieren aparentar ser ministros de Dios, quieren aparentar ser como fieles pastores de Israel. Ellos quieren aparentar ser agentes enviados de Dios. Ahora, esta es la marca, la alianza en contra de la verdad. ¿La alianza entre quién? La alianza entre fariseos, herodianos. Y nosotros podemos quedarnos ahí, fariseos y herodianos, pero ¿quién eran estos hombres? Y nosotros encontramos cuando estudiamos quiénes eran ellos. Estos eran dos sectas que coexistieron en la tierra de Israel con un tipo de pensamiento totalmente opuesto. Eran dos sectas con tipos diferentes de pensar, creencias, doctrinas totalmente opuestas, ¿no? Los fariseos eran los más religiosos, los herodianos eran más tipo político. Los fariseos estaban más preocupados por la ley de Dios. Los herodianos estaban más preocupados por la ley de Roma. Los fariseos eran más devotos a Israel. Los herodianos eran más devotos a César. Esencialmente los fariseos odiaban a los herodianos, los odiaban, mas sin embargo los vemos aquí haciendo alianza para derrotar para ellos su enemigo principal. Ahora, los herodianos eran ciudadanos judíos que habían entendido que la mejor manera de sobrevivir al Imperio Romano era uniéndose a ellos, ¿no? Uniéndose
estando de acuerdo con Herodes, el tetrarca, que estaba bajo el gobierno de Galilea. Este Herodes ni siquiera era judío, era edomita, pero era un títere del imperio de Roma que estaba usando para cumplir propósitos que solamente a ellos les convenían. Por conveniencia lo tenían ahí. Era un títere Herodes, y los herodianos eran los seguidores de este hombre, y los vemos aquí haciendo alianza con los fariseos, a pesar que los fariseos odiaban a estos herodianos. Pero aquí los están viendo como instrumentos útiles para ellos. Y entonces vemos aquí la gran hipocresía de ellos. Los fariseos querían deshacerse de Jesús debido a su teología, a lo que él enseñaba. Ellos no estaban de acuerdo con lo que él estaba enseñando, y eso no iba a ser un problema para Roma. No, tú traes a Jesús ante el gobernante de Roma, Pilato, y yo traigo a este hombre porque está enseñando, dice que él es Dios. Ese no era ningún problema para Pilato ni para el César. Es decir, arreglen sus cosas ustedes de religiones, nosotros no nos metemos con eso. Eso no era ningún problema para Roma. Los romanos no iban a sentenciar a muerte a Jesús por su teología, de ninguna manera. La única manera en que los romanos matarían a Jesús era por condiciones políticas. Así que los herodianos eran piezas útiles en el plan entonces. Y aquí vemos a los fariseos aliándose con estos hombres. La idea es poner a Jesús en una posición donde haga declaraciones políticas que los romanos verán como una rebelión. Ahora el gobernador ahí por Roma era Poncio Pilato. Él estaba en Jerusalén en esta temporada, al igual que Herodes, Antipas. También estaban en Jerusalén. Ellos estaban para la Pascua, la fiesta de la Pascua. El Sanedrín piensa que lo único que tiene que hacer es mostrarle a Roma que él es una gran amenaza para el imperio. Entonces arrestarlo y Roma lo condene, y una vez que Roma lo arreste, los judíos lo abandonarán, porque piensan que el Mesías vendrá a derrocar el imperio romano. Eso era lo que todo judío pensaba. Ese era el plan. Entonces vamos a poner a Jesús en una posición donde se encuentre comprometido con Roma. Y entonces el plan se desarrolla al final del versículo 13 de nuestro texto. Dice que para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. La segunda cosa, la primera que se unen, esa es la primera marca de un hipócrita religioso, se unen en contra de la verdad. Hermanos, la religión nunca está buscando la verdad, nunca. Ellos pueden conocer la verdad, pero no les interesa la verdad. Ellos se sienten cómodos con sus ceremonias, con sus tradiciones, porque eso les da libertad para hacer lo que ellos quieran. Y cuando se les presenta la verdad, simplemente la rechazan, no la quieren. Muchos religiosos van a decir: oh sí, yo entiendo que eso es así, yo conozco todo eso,
Sin embargo, no me interesa. Déjame con mi religión. Y por si usted no lo sabía, el cristianismo no es una religión más. El cristianismo es simplemente la relación entre el hombre y Dios que fue adquirida, que fue posible solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio donde Él llevó nuestra culpa, pagó el precio, derribó la barrera que nos dividía entre Dios y el hombre, cuando el hombre decidió darle la espalda a Dios. Entonces, la segunda cosa o la segunda marca de un hipócrita religioso es que dirán cualquier cosa para ganar terreno, para ganar una ventaja, para llegar a cumplir sus propósitos. En el versículo 14 dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Y estas son unas declaraciones tremendas que ellos hacen. Y que no te cuidas de nadie, no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaraciones de estos hombres! Ellos conocen quién es Jesús. Ellos saben por qué Él lo ha manifestado. Sin embargo, ellos no lo están diciendo sinceramente. Le dijeron maestro. Vienen a Él y le dicen maestro. Esta es una adulación que le están haciendo para ellos ganar terreno en su propósito de destruirlo. Le están rascando, ¿no? Si se pudiera, pretenden, ¿no?, rascarle su oído, pretenden llegar ahí a su orgullo, lo cual sería imposible, pues estaban frente a Jesús, el Hijo de Dios. Pero ellos pensaban que, dice un dicho, a ver si me acuerdo, que el león piensa que todos son de su calaña. El león puede ver, puede estar ahí y ver a una ardillita pasar ahí y él se asusta, porque piensa que todos son depredadores como él. Entonces, estos hombres que les gustaba que los hombres les llamaran rabí, que los hombres los sentaran en las primeras sillas, que los hombres los apapacharan, les dijeran cosas, les dieran palmaditas. Pensaban que iba a ser lo mismo con Jesús, maestro. Ellos audazmente vienen directamente a Jesús y lo llaman maestro, un término de honor reservado para los rabinos. Eso obviamente debió ser difícil decirlo con sus bocas, confesarlo para ellos. Y aquí vemos que esa mentira de que si confesaras solamente con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Una mentira. Ellos lo están confesando aquí, no solamente que es maestro, pero más adelante, ¿no?, que enseñaba verdad, que no se cuidaba de nadie y que enseñaba el camino de Dios, pero ellos lo están simplemente adulando. Entonces vemos la hipocresía. Fueron capaces de llegar a decir lo que más ellos odiaban de Él,
maestro, al parecer su hipocresía fue más que su orgullo. Fueron capaces de llegar a decir eso y mucho más si era posible. Lo siguiente cosa que dijeron, eso debió también causarles un extremo dolor. Sabemos que eres hombre veraz. Sabemos que eres hombre veraz, sabemos que eres un hombre transparente. Sabemos que eres consistente en lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú enseñas. Porque todo lo que tú hablas, enseñas, es lo que tú vives. A diferencia de estos líderes religiosos, no los mayordomos de la ley, que ellos decían y no hacían. Decían, pero no hacían. Y Jesús en una ocasión les dice, cuídense de ellos, porque ellos dicen y no hacen. Hablan mucho, pero hacen poco. ¿Sí pueden ver el contraste de estas dos actitudes, de estos dos caracteres? El de un hipócrita, el de el verdadero hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. ¿Dónde estamos en nuestra vida en ese aspecto? ¿Estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios? ¿O estamos en nuestra hipocresía, hundiéndonos, odiando? Y no crean que esto solamente fue en ese tiempo. Hoy en día, el 6 de agosto del 2017, en las iglesias, ¿no?, mayormente que se llaman cristianas y cristianas realmente, dentro de las iglesias hay este tipo de personas religiosas que están sentadas. No estoy hablando de seguidores de Jesús el Bronx, porque aquí yo sé que todos son creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando de otras iglesias que aquí esto no pasa. Están sentados y muchas veces salen de aquí y sí, estuvo bonita la prédica, me gustó, oh, es la verdad, bueno, todos saben mucho de la Biblia, ¿no? Y después saliendo de aquí hacen, ¿no?, concesiones con la palabra, se unen al error, hacen cosas, ¿no? Incluso ustedes se van a espantar, pero en las iglesias hay grupos dentro de las iglesias que se unen contra aquel que está predicando la verdad y dicen, vamos a derribarlo, vamos a destruirlo, vamos a... Y sus actitudes contra ese hombre, no, sus pláticas, todo es para desacreditar al hombre que está hablando la verdad. Eso pasa en las iglesias. Sabemos que eres hombre veraz. Por supuesto, ellos no creían eso. Ellos piensan que Jesús es un engañador, un mentiroso. Ellos piensan, tienen en mente, tienen el plan de callarlo, de destruirlo, quieren verlo muerto, ¿no? Y lo están halagando. Escuché un predicador, decía, estaban aceitando la llaga antes de, la daga, perdón, antes de meterla. Quieren poner a Jesús en una posición en la que Él
tiene que responder a la pregunta con sinceridad. Por eso establecen este estándar tan alto. Y la próxima adulación que le hacen, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, ¿no? Tú enseñas lo mismo a los reyes que al pueblo normal. Tú enseñas lo mismo al rico, tú enseñas lo mismo al pobre. Y todas estas cosas que ellos estaban hablando eran verdad. Eso es el carácter realmente como era Cristo. Él no tenía, él conocía el corazón del hombre y él no hacía acepción de personas, si eran ricas, pobres, de color, de raza. No, a este lo voy a tratar mejor porque tiene cierta altura, ¿no? Es un hombre religioso. A este rey, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar así? Y a este no, él era igual. No te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Tú enseñas lo mismo a tal persona o a esta persona. Ahora, ellos estaban diciendo la verdad. Y de hecho, Jesús más tarde se refería a los mismos fariseos y él les daría un mensaje muy directo a ellos. No, ¿cómo les voy a faltar al respeto a los líderes, ¿no?, de Israel? No, a ellos los voy a tratar de una manera más suave. Son los líderes. Pero mira cómo les habla en Mateo 23 al 33. Es prácticamente todo el capítulo, pero por tiempo vamos a leer solamente como resumen de los versículos del 23. En el capítulo 23, versículo 23 al 33. ¿Ven? Algunos ya lo están apuntando y esto lo voy a jugar en la... Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido como sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también
llenan la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Un mensaje directo, ¿no? Él no veía la apariencia de los hombres. Él enseñaba igual la verdad a todos. Después en el versículo de nuestro texto, en el 14 de Marcos 12, viendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos o no debemos? ¿No? Enseñas con verdad el camino de Dios. Otra declaración pesada, porque eso era correcto. Están diciendo lo que prácticamente ellos odiaban. Nunca pensaron haber dicho esto, pero aquí lo dijeron con tal de verlo destruido. Y de nuevo aquí están estableciendo este estándar alto. Y lo siguiente que vemos acerca entonces de las marcas de un hipócrita es que falsamente persiguen la verdad. Falsamente persiguen la verdad. Lo vemos al final del versículo 14 y al principio del 15, o el 15, dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Más, el versículo 15, más él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Nos vemos persiguiendo falsamente la verdad, y les dice: traigan la moneda para que yo la vea. Aquí hay un número de fariseos, herodianos, y está el pueblo de Israel, una multitud. Está en la fiesta de la Pascua y todos están atentos a lo que él va a decir. Y podemos ver o podemos imaginar a la presión que le están metiendo a Jesús para que él, con esas ansias de venganza, de satisfacer su odio, de verlo destruido, de aquella respuesta que él tenía que dar para que ellos se cumpliera el plan de ellos. Y los podemos ver, imaginar ahí presionándolo, ¿no? A Jesús, hablando varios, preguntándole si era lícito pagar impuestos a César, ¿no? ¿Es lícito por la ley divina? ¿Es lícito? Varias voces presionándolo para que él dé la respuesta que ellos quieren escuchar. ¿Es lícito? ¿Pagaremos o no pagaremos? Voces por aquí, voces por allá, presionándolo. Le están preguntando, ¿no? Esto a los que ellos supuestamente le habían llamado, entre comillas le llamaban, porque ciertamente ellos no lo creían así, maestro, simplemente pura adulación. Debemos pagar impuestos a un gentil invasor, opresor de nuestra nación. Debemos pagar impuestos. ¿Daremos o no daremos? Ahora, la respuesta que ellos están esperando es que Jesús diga no, o cualquiera de las dos respuestas que él diera,
iban a traer consecuencias. Así van a traer. Porque si, esta es una de esas preguntas peligrosas, ¿no? Y esto se ve mucho en las cortes, cuando el abogado pide al juez interrogar a uno de los que están ahí, y entonces viene con estas preguntas capciosas donde tú tienes que contestar sí o no, y vemos esa manipulación ahí. Y entonces él está ahí, si dice que no es lícito, entonces los herodianos que estaban ahí rápidamente van a ir a Pilato y ahí va a comenzar una revuelta. Pilato va a traer sus tropas, su ejército, lo van a arrestar, y entonces el pueblo se va a desilusionar del que había dicho que era el Mesías, entonces su popularidad iba a caer. Si decía que sí, entonces de igual manera el pueblo su popularidad con el pueblo iba a caer, porque ¿cómo vas a decir que sí? Vamos a pagar impuestos a un opresor, a un invasor de nuestra nación. Recordemos que Israel se gobernaba bajo una tetrarquía donde Dios era el Rey Supremo, donde Él gobernaba a través de principalmente, ¿no?, de profetas, de reyes, pero que en esta ocasión estaban bajo el yugo de Roma, y el pueblo tenía la esperanza que cuando el Mesías viniera iba a derrocar a Roma. Entonces, de cualquier manera que él contestara iba a traer consecuencias, pero ellos no sabían que estaban frente al Dios de toda sabiduría. Ellos estaban saboreando ya la victoria, estaban ya resueltos en que ya lo tenían en sus manos, de aquí ya no va a poder escapar, ahora sí lo vamos a destruir, pero no esperaban la respuesta de Jesús. Versículo 15 dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, no, Jesús lo sabía todo. Él conocía, dice, lo que había en el hombre, no había necesidad de que nadie le dijera acerca del hombre, él lo sabía, pues era Dios. Lucas 20:23, el pasaje paralelo, nos dice, está dando a entender que él detectó su engaño de ellos. Mateo, el otro pasaje paralelo, dice que él percibió su maldad. Había una maldad en estas lisonjas, en estas preguntas que le estaban haciendo. Solo maldad desde su corazón. Les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Ustedes no están buscando respuestas hipócritas. Esto no es una búsqueda de la verdad. No hay honestidad aquí en estas palabras de estos hombres. Y esa es la religión falsa. No está buscando realmente la verdad. Traedme la moneda para que la vean, les dice. Y esta es una moneda acuñada en plata, que tenía una impresión. Esta empezó a correr del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo, ¿no? Esta moneda acuñada por Roma, ¿no? Los judíos no portaban esta moneda. Para ellos esto era una ofensa, porque traía una imagen. Para ellos
eso era una aberración. Ellos traían sus monedas sin imágenes, de cobre o de plata también, pero sin imágenes. No portaban esa moneda, tuvieron que conseguir una. De alguna manera, ellos la trajeron a él, dice, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ahora esta moneda era un denario. Un denario que tenía acuñada, esta moneda tenía acuñada la imagen de Tiberio César. En el frente de la moneda había un dicho, una prescripción: Tiberio César Augustus, hijo del divino Augusto. Augusto era un dios. Tiberio era el hijo, se suponía que era el hijo de Dios, ¿no? Y tú le dabas vuelta a la moneda, tenía una foto ahí, otra imagen de Livia, la madre de Tiberio César, y tenía otra inscripción que decía Pontifex Maximus, que eso es el pontífice, que ese título es que el que ahora el Papa tiene, y que por cierto es un título pagano. Así que estas monedas en la mente de los judíos eran unos pequeños dioses, ídolos, ¿no? Que transgredían los primeros 2 mandamientos de Dios: no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de nada, de ningún ídolo. Este era un insulto para, esta moneda era un insulto para la cultura hebrea, y era la única moneda con la que tú podías pagar el impuesto. Este impuesto estaba asociado con el censo. Roma había optado que cuando lo asociaron, porque cuando venían a pagar el impuesto se realizaba un censo. Esto era cada año, anualmente tenía que pagar un denario por año, que era lo de un día de trabajo. Pero para los judíos no era tanto, el problema no era del dinero, el problema era de conciencia. Era una ofensa, una afrenta hacia su ley. Los judíos pensaban, no, Jesús afirmó ser Dios, este debe serle para él una blasfemia, entonces él tiene que denunciar a César como un blasfemo, y eso entonces también traería problemas a Jesús. Entonces los herodianos tomarían ese mensaje y irían al gobernador y traían el ejército, entonces lo arrestarían. Pero nunca imaginaron la respuesta. En el versículo 17 Jesús les dijo, y esta es la palabra muy conocida por, creo, todo el mundo: dad a César lo que es de César. Dad a César lo que es de César. Y con eso Jesús estaba legitimizando el pago de impuestos a un gobierno pagano, impío. El gobierno es una institución por Dios. Así como Dios instituyó el matrimonio, la familia, la iglesia, así Dios instituyó
El gobierno. El gobierno. Y nos manda en las Escrituras a que nosotros debemos someternos a ese gobierno, a las autoridades que Él ha puesto. Él es el que pone reyes, quita reyes. Ninguno de los gobernantes en cualquier ciudad, estado, país está ahí porque ellos quieren. Están ahí porque Dios los puso ahí con algún propósito. Entonces se nos manda a someternos a las leyes, a las autoridades, perdón. En Romanos 13, 1 al 5 nos habla de eso. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, el que se opone, dice, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacéis lo malo, teme, porque no de en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque son establecidas por Dios. Así, de la manera que tú das tu ofrenda en la iglesia, de esa misma manera debes pagar tus impuestos al gobierno. Y la única razón es porque así lo dice la Escritura. Es la única razón por la cual tú lo debes hacer. Tú puedes decir, yo diezmo, bueno, ofrendo en la iglesia. Y te pregunto, ¿pagas tus impuestos? ¿Eres fiel a tus impuestos? Porque si tú estás siendo fiel a lo que Dios manda, no ofrendar en la iglesia, pero estás desobedeciendo en la otra parte que también Dios lo manda, estás desobedeciendo a Dios. O viceversa. Son mandatos de Dios que se nos mandan, y cualquiera de los dos que nosotros transgredamos, estamos desobedeciendo a Dios. Mira, primera de Timoteo 2:1-4. Se nos dice qué es lo que debemos hacer por las autoridades que están. Y no es quejarse. Eso no es lo que manda, no la Biblia. Mira lo que manda. 2 del 1-4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. No dice a que se quejen por quién quedó en el puesto, no. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Se manda a someternos a orar por las autoridades en turno. Esa es nuestra responsabilidad. No, pero es que mi ciudadanía está en los cielos. Jesús en una ocasión dijo, es cierto, orando al Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos una doble ciudadanía, a la cual nosotros tenemos responsabilidades, tanto en nuestra ciudadanía terrenal, tanto como en nuestra ciudadanía celestial, en ambos, ¿no? Cuando habla dar a César, está representando un gobierno. Y ahorita vamos a hablar y dar a Dios lo que es de Dios, que representa otro gobierno. Uno terrenal, establecido por Dios, y el otro celestial, como Dios, como Rey Supremo. Ahora nosotros debiéramos estar agradecidos con el gobierno. Alguien dijo que es mejor estar bajo un gobierno, aunque sea corrupto, que estar en una anarquía. Es mejor aquí está Jesús legitimizando el pago de impuestos, y no solamente eso, pero está que nos debemos someter al gobierno en turno, y está aquí refiriéndose a César como un gobierno terrenal puesto por Dios, un gobierno pagano, corrupto, que está a punto, ¿no?, de matarlo. Sin embargo, dice, sométanse, dar a César, que es lo que quiere decir lo que es de César, porque realmente si así, con un gobierno, con leyes que restringen, ¿no?, diferentes, prácticamente la ley restringe nuestro pecado. Si no hubiera gobierno, si no hubiera ley, si así están las cosas como están, imagínense si no hubiera una ley, una restricción, estuviéramos, no sé si estuviéramos. Debemos ser agradecidos, por el gobierno, aunque no esperamos que el gobierno muchas veces actúe de manera cristiana. Pero ¿qué si el gobierno dice que hay que legalizar el aborto, hay que legalizar o aceptar el matrimonio gay o de ambos sexos? Entonces nuestra posición debe de ser qué es lo que dice la palabra de Dios. Debemos hacer lo que Dios lo que Dios dice en su palabra, obedecer a los hombres. Bueno, hay una respuesta en Hechos 5:29, obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir mientras tengamos ciudadanía aquí en la tierra, ¿no? El César representa ese gobierno y Dios representa otro gobierno celestial donde cual también tenemos responsabilidades, y al faltar en ambos, faltar a uno al otro, es desobedecer a Dios que los ha puesto ahí. Debemos de pagar nuestros impuestos. Esa es una institución que Dios ha ordenado, dar a César pues lo que es de César. Pero aquí
La declaración verdaderamente importante es esta: dar a Dios y a Dios lo que es de Dios. Lo que le debes a Dios es mucho mayor. Tú tienes tus responsabilidades como ciudadano de esta tierra, de este mundo, pero tu responsabilidad más grande es con el Rey Supremo, con Dios, el soberano. El problema aquí no era pagar los impuestos, el gran problema es dar a Dios lo que debes de dar a Dios. ¿Qué le debemos de dar a Dios? Bueno, si tú eres creyente, has creído, tú debieras rendir tu vida a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué yo debiera rendir mi vida a Dios? Porque le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da las cosas que tienes? ¿A quién le pertenece? A Dios. Todo proviene de Él, todo es por Él y todo es para Él. La tierra dice que es de Él, Él la creó. Todo lo que está en ella es de Él, le pertenece. Él es el Dios del oro y la plata. Nosotros simplemente estamos aquí y recibimos esas bendiciones, pero realmente simplemente somos administradores de esas bendiciones que Dios nos da. Nosotros debiéramos darle nuestra vida, todo nuestro ser, nuestras finanzas. El pastor ya está hablando de dinero, ya está pidiendo. No. ¿Cómo la administras? ¿Cómo la manejas? No estamos hablando de darlas aquí, no. ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿En qué las inviertes? ¿Dónde está tu corazón? De Dios es la tierra y su plenitud. Todo proviene de Él. A Él le pertenece. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Todo viene de Él. ¿Qué debemos de darle a Dios? Amarás al Señor tu Dios, que dice, con toda tu mente, todo tu alma, mente, tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tus pensamientos. Es por eso que debemos estar trayendo todos nuestros pensamientos y traerlos, someterlos a la palabra de Dios. Todos esos argumentos en nuestra mente que se rebelan contra Dios, traerlos cautivos a la obediencia de Cristo, a la obediencia de su palabra. Hermano, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todos nuestros sentimientos, con todo nuestro ser, debemos entregar a Dios, debemos dar a Dios nuestras vidas, no nuestros hijos. Nuestro tiempo.
cristianos o no somos cristianos. Porque si tú dices, bueno, pero es que eso es como que no hay que ser tan así, también déjame vivir un poquito mi vida. Jesús dijo de que no se niegue, de que no tome su cruz, se niegue a sí mismo y me siga, no es digno de mí. El que ama a padre o madre, hijo o hija, más que a mi hermano, más que a mí, no es digno de mí. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, mente, corazón, con todo tu ser. ¿Qué le debes a Dios? Los fariseos pareciera que ellos odiaban dar lo del César, pero para ellos pareciera como que lo de Dios no les importaba tanto, y aquí Jesús les dice lo que debían de dar. Muchas veces Jesús había dicho que el que honraba al Hijo honraba al Padre, mas ellos estaban deshonrando al Hijo, entonces como resultado estaban deshonrando al Padre. Eso era lo que le debían a Dios los fariseos, los líderes religiosos. Ellos no amaban al Señor, no amaban al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas, su mente, porque ni siquiera estaban amando a su prójimo, porque ahí podemos ver también los dos gobiernos. Amarás a Dios, ¿no? Gobierno de Dios, gobierno celestial, lo amarás con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Cuando le preguntaron acerca del mayor mandamiento, y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú no puedes amar a Dios sin amar a tu prójimo. Tú no puedes, digamos, decir, bueno, yo soy mi ciudadanía está en los cielos, y desentenderte de tu ciudadanía y amar a tu prójimo que está en la tierra, en el gobierno terrenal. Van enlazados hasta que Cristo, hasta que Dios establezca su reino. Entonces, la moneda pertenece a César, pero tú eres de Dios. La moneda tiene una imagen de César, pero tú tienes la imagen de Dios. Da la moneda al César, pero tú perteneces a Dios. Tú perteneces a Dios. Esa imagen que fuimos formados, la imagen de Dios, como decíamos al principio, esa imagen fue distorsionada a causa del pecado, pero recuperada en Cristo. Y ahora aquellos que han creído en el Hijo, en el que es digno, en el que dio su vida a causa de nuestras transgresiones, Él las llevó. Entonces, todo aquel que es llamado por el Hijo y viene al Hijo, está siendo restaurada la imagen de Dios de nuevo en el hombre. Está siendo restaurada progresivamente. Por eso cada creyente debe de estar formando la imagen, el carácter de Cristo en él, hasta aquel día glorioso
donde dice la Escritura que nosotros le veremos a Él tal cual es, perdón, porque se me fue el versículo. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Sí saben? Le veremos tal cual es. Perdón. Primero de Juan. ¿Lo puede decir, hermano? Por favor, si me hace el favor. Sí, yo sé que está en primera de Juan. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Mira. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Hermano Uriel, por favor. ¿Ah? ¿Me puede repetir, por favor? El que tiene esta esperanza en sí mismo se glorifica a sí mismo. Sí. Después sigue. Sabemos que nosotros le amamos a Primero de Juan 3:2. Ok, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Entonces en yo lo quería que lo escucharan porque es de lo que estamos hablando. Porque nosotros estamos progresivamente siendo transformados a la imagen de su Hijo. Y entonces hasta aquel día en que estemos con Él, seremos como Él, porque ya le veremos como Él es. Entonces la imagen perdida, la imagen, que fue distorsionada a causa del pecado, se recupera en la cruz por la obra redentora de Cristo y en el futuro es establecida en nosotros, glorificado. Porque al que Dios llamó, ¿no? Lo justificó, lo santificó y lo glorificó. Entonces esa imagen perdida, entonces dar a Dios lo que es, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La moneda tenía la imagen de el César, pero nosotros tenemos la imagen de Dios, la imagen de Dios. Ahora vayan a Lucas 23, ya para terminar. Lucas 23. En este caso, no solo son los fariseos aquí y los herodianos, pero aquí ya es todo el mundo, todo el Sanedrín, todo el concilio, viene todos los ancianos aquí aliados en contra de la verdad, como ellos no pudieron en ese momento, en esa trampa que le pusieron, destruirlo. Aquí ya no van a ir con más preguntas, aquí ya van con mentiras. En el versículo 1 y 2 de Lucas 23 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciéndole: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, un rey. Ok, no pudimos derrotarlo con lisonjas, con la hipocresía. Vamos a mentir. Este hombre se está rebelando contra Roma, está diciendo que no debemos pagar impuestos. Una absoluta mentira.
No, la adulación no funcionó, entonces vamos a mentir. Vamos a decir que este se está haciendo rey, convirtiéndose así en una amenaza para Roma. Así que mintieron y eso lo hicieron por todo el odio, toda la maldad que había en ellos. Eso es lo que hace el odio. El odio en contra de la verdad, y toda religión falsa tiene un odio tan grande contra la verdad, y ellos por eso pueden hacer concesiones, pueden unirse con el error, pueden hacer ecumenismo, pueden unirse todas las religiones, porque todas esas están luchando contra Dios, se están aliando contra Dios, contra Dios. Eso es lo que hace la hipocresía, y nada más feo, horrible y condenador es eso. Mateo 12:30, ya con esto cierro, dice: el que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo, está hablando Jesús, está contra mí. El que no le da a Dios lo que es de Dios, está contra mí. Prácticamente es lo que está diciendo. Toma tu lado. ¿De qué lado estás? No hay términos medios aquí. ¿Estás o no estás? Amén. Vamos a orar. Señor, bendito eres Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas, Señor, por todas las cosas que provienen de ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener la disposición de examinarnos, Señor, realmente en dónde estamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hallados, Señor, Padre, y que podamos ver realmente nuestra condición. Señor, si somos hallados culpables, condenados, que es, Señor, realmente como cada vez que miramos a nuestro interior, Dios, nos hallamos. Que podamos, Señor, correr a esa fuente viva, a esa fuente de perdón. Padre, no queramos quedarnos en la posición de como estos hombres religiosos, falsos, hipócritas, Señor, sino proceder, Dios, al arrepentimiento, Señor, que tú concedas, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.